La tabla esmeralda. Mensaje 28. Hola, aquí estoy de nuevo. En el video anterior, introduje a Hermes Trismegisto en la palestra de la revelación cósmica y divina. En el presente video, no me queda más remedio que seguir clarificando la profundidad de esta milenaria revelación escatológica, dada al más famoso de los sabios egipcios. Como siempre, algunos entenderán y otros no. Sin embargo, todo esto forma parte ineludible del proceso cósmico, en la evolución selectiva espiritual. Y, de esto es lo que habla, precisamente, el núcleo y centro de toda la revelación arquetípica y simbólica que le fue transmitida a Hermes Trismegisto. Esto es, la tabla esmeralda. Procedamos pues, con la ayuda del Espíritu Santo en Jesucristo, a desmenuzar los sellos de este documento milenario. Me parece oportuno, antes de comenzar con el proceso escatológico de este famoso escrito gnóstico, el citar una profecía bíblica y también milenaria, acerca de este pueblo tan singular. Dicha profecía se encuentra en Isaías 19, 21 al 25, y dice de la siguiente manera. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación. Y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Le dejo, al video oyente, sacar sus propias conclusiones al respecto. Ahora sí, vayamos a la primera sección de la primera frase, de la famosa tabla esmeralda, que dice: En verdad, sin mentira y ciertamente. Pareciera que esta pequeña y redundante frase no dijera mucho, sin embargo revela y trasluce la personalidad y sello, con que el divino maestro comenzaba sus discursos, y que el apóstol Juan, quizás el más intelectual y místico de los apóstoles, registrara minuciosamente, en todas sus referencias hechas a los mismos. Solo un par de ellas, para no transliterar aquí, todo el evangelio juanino. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso fue Juan 3:3. Veamos uno más. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. ¿Lo alcanzan a ver al principio de cada frase? Así que Hermes hizo lo mismo que Juan. Registrar minuciosamente las palabras de Jesucristo, identificado aquí, con el sugestivo nombre de Poimandrés, sí, y si en ambos pasajes suenan redundantes estas palabras, es porque se trata del mismo estilo, usado por el mismo personaje. Como ya expliqué en mi video estudio anterior, el nombre Poimandrés significa, creador del hombre. Obviamente, no pueden existir dos creadores del hombre. Además, por si esto significara poco, Poimandrés le dice a Hermes, en el Corpus Hermeticus: lo que en ti ver y oye, es nombre del Señor. Eso está en el Poimandrés 1:6. Pregunto, ¿a quién se le dio el nombre que es sobre todo nombre y se le confiesa como el Señor y Salvador? Por eso, parafraseando esto mismo dicho por Poimandrés, es como decir: a quien tú estás viendo y oyendo, es al que tiene el nombre del Señor. Medítenlo un poco. Pero volviendo a la aparente redundancia, en las primeras palabras de la tabla esmeralda, tiene una explicación más profunda y mística, como veremos. Como ya hemos discernido, en estudios anteriores, el hombre se compone de una naturaleza doble, a decir, 1, naturaleza carnal o física y 2, naturaleza espiritual o energética. El alma del hombre es un espíritu en desarrollo. Sin embargo, cuando el hombre nace de nuevo, el Espíritu de Jesucristo viene a morar en el alma del hombre para ayudarle en su ascenso evolutivo. A esto último, los cristianos le llaman santidad y perfección.
Pero, debo aclarar que, en ningún momento el alma del hombre es coaccionada por el Espíritu Santo, sino que éste acciona solo cuando el alma del hombre se lo pide. Por eso y para eso existe la oración. ¿Por qué? Porque si Dios nos hiciera algún tipo de favor o bien, sin la debida oración o petición, tendríamos el descaro de reclamarle, del por qué infringe nuestro libre albedrío. ¿No es cierto? Nuestra parte física se deleita y se goza en los placeres sensuales. Pero nuestra parte espiritual o anímica, anhela las alturas de la belleza, felicidad y conocimiento de lo divino, espiritual y eterno. En este combate interno, el alma del hombre es la que decide, voluntariamente, a cuál de las dos naturalezas nutrir y alimentar. Pero, desafortunadamente, esto no se enseña en nuestras escuelas elementales y por eso las grandes masas tienden a pensar que es solo a su cuerpo físico a quien deben nutrir y alimentar, porque desconocen su otra naturaleza, la espiritual y eterna. No estoy diciendo con esto que una educación balanceada, en este sentido, siempre conducirá al hombre por el camino recto de la vida espiritual, porque no todos estarían dispuestos a renunciar a sus placeres temporales. Pero sí creo que serían muchos más, quienes se decidieran a hacerlo, si se les diera la oportunidad de escoger, desde su temprana edad. Por eso la aparente redundancia en las frases del Divino Maestro, porque están haciendo referencia a esta doble naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque es una verdad física y también es una verdad espiritual. En otras palabras, es algo que se debe entender con la mente y con el alma. Pero mejor oigamos lo del Maestro mismo, cuando dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso fue Marcos 14:38. Pero a Hermes se lo dice en una forma más intelectual. Veamos. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, solo el hombre es doble. Mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura. Eso fue Poimandres 1:15. Pero pasemos a la siguiente frase de la tabla esmeralda, que dice: Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Ya expliqué bastante del significado de esta frase en el video número 26, llamado El origen del bien y del mal. Solo agregaré que esta es una de mis bases para afirmar que el cosmos es de naturaleza escalar y mandelbrótica. Para quienes no saben qué es, o qué significa Mandelbrot, en la descripción les pondré un enlace más informativo. Si a esta fórmula matemática, solo le agregáramos el factor tiempo, obtendríamos la constante de la realidad cósmica que nos circunda. Así que cuando Hermes habla de los milagros de una sola cosa, se refiere a esta similitud de identidad única y escalar en el universo. Por otra parte, los seres humanos somos más semejantes y parecidos a Dios, de lo que nos podemos imaginar. Pero es saludable mantener la sensatez y la humildad suficiente, si recordamos que fue Él quien nos diseñó, lo más parecido y semejantes a Él mismo, y no cayendo en la ilusión de creer que fuimos nosotros, quienes nos creamos o diseñamos a nosotros mismos a semejanza de Él. Esta natural sensación ególatra, nace de nuestro aún inmaduro libre albedrío, el cual, a su vez, nos hace caer en el craso error de adjudicarnos méritos y privilegios que no tenemos. Por cierto que este fue el error de aquel bello y sabio querubín llamado Luzbel, que quiere decir, portador de luz. Debido a esta insensatez, dicha luz fue trastornada en tinieblas. El cosmos, como un todo, es de naturaleza cronoescalar mandelbrótica. Sí, sé que casi es imposible de imaginarlo, pero lo diré de todas maneras. Dentro de cada uno de nosotros se encuentran todos los universos posibles, incluyéndonos a nosotros mismos, como en una infinita secuencia de espejos que se reflejan, uno en el otro, hasta el infinito. Por eso dije que existen muchas personas, pero una sola personalidad. Cuando podamos entender y vivir esto,
Se nos hará imposible odiar a nuestros semejantes, les amaremos como a lo que verdaderamente son, o sea, nosotros mismos. Desde esta perspectiva, yo no te puedo odiar a ti y solo puedo amarte porque tú eres yo. Por eso dije que solo cuando seamos capaces de entender y vivir esto mismo, entonces estaremos listos para unirnos a la mente cósmica, que rige la existencia total. Entender todo esto por medio del espíritu, es a lo que le llamamos creer, en el ámbito cristiano. Pero llegar a entenderlo con nuestra mente y con nuestra alma, con la consecuente transformación personal, es el culmen de nuestra evolución y eso es a lo que la Biblia misma le llama conocimiento pleno. Debo aclarar que ninguna forma de obediencia es superior a la otra, porque solo existe una mente, la de Dios Jesucristo y Él se revela de la forma que Él quiere, y a la persona que Él quiere. ¿Que cómo lo sé? Lo dice la Biblia misma. Léanlo ustedes mismos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También Mateo 11, 25 al 27 y Lucas 10, 21 al 22, dicen lo mismo. Pero con respecto a esta frase de la tabla esmeralda, podríamos parafrasearla de la siguiente manera. El microcosmos es como el macrocosmos, porque su diseño se origina en el único y mismo principio inteligente, que ha diseñado todas las maravillas que alcanzamos a percibir. Pero ahora vayamos a la frase siguiente que dice: Así como todas las cosas han sido hechas, así proceden de uno, por la mediación de uno, también todas las cosas nacen de esta cosa única por adaptación. Si se utiliza la palabra adaptación aquí, es porque aún no se inventaba la palabra evolución. ¿Acaso no fue Darwin mismo quien dijo que la evolución se da por adaptación al medio ambiente? Así que la verdadera frase es: Así como todas las cosas han sido hechas, así proceden del uno, y por la mediación de ese mismo uno, mediante un patrón selectivo de evolución. Pero ahora veamos la versión bíblica de este mismo concepto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta cita se encuentra en 1 Corintios 8, 6. Pero noten ustedes aquí, los dos unos de los que habla la tabla esmeralda citada arriba y que aquí se identifican, más claramente, como el Padre y su Hijo Jesucristo, quien es el mediador de todas las cosas. Y, como lo dijo Jesucristo mismo, en realidad, ambos son uno. Léanlo en Juan 10, 30. También observemos cómo, en la cita bíblica, se implica el concepto evolutivo, tácitamente, cuando se agrega: y nosotros por medio de Él. ¿Lo alcanzan a ver? Para darles una clave más clara, les diré que Jesucristo es la espada encendida que se revuelve por todos lados e impide el camino fácil, hacia el árbol de la vida, en medio del paraíso perdido. ¿Recuerdan esa cita bíblica de Génesis 3, 24? Sí, señores. Nuestro torpe orgullo carnal tiene que ser hecho pedazos, antes de aspirar a entrar allí de nuevo como simples humanos. ¿Lo tienen ya? Eso, mis amados congéneres, lo entendamos o no, consiste en una selección espiritual y, por tanto, un proceso de evolución o adaptación. ¿No les parece? Pero dejémoslo ahí, y vayamos a la siguiente frase. Su padre es el sol, y su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, y su nodriza es la tierra. Aquí también nos conviene ir por partes. ¿Se acuerdan ustedes de aquella figura apocalíptica, de una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies? Por si no lo recuerdan, aquí les pongo la cita de Apocalipsis 12, 1 al 2, que dice: Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Como ya se habrán dado cuenta, debido a estos conocimientos de ambas literaturas y a estas comparaciones paralelas, es que me doy el lujo de cotejar a ambos libros, el uno con el otro, según sea el caso de alguna errata de imprenta o gramatical. En este caso corregiré la frase esmeraldina cuando dice, el viento lo llevó en su vientre, y su nodriza es la tierra. Solo tenemos que cambiar la preposición, en, donde dice, en su vientre, por la preposición, a, en esta frase, y todo quedará de acuerdo y en su lugar. Ahora procedamos al desglose tipológico de ambas revelaciones. En la tabla esmeralda el sol tipifica la luz espiritual, es decir, a Dios mismo. En ambas frases, la luna tipifica a quien o a quienes reflejan esta luz espiritual. En una forma particular, esta figura le correspondería a la Virgen María, pero en forma extensiva a la Iglesia o a cualquier institución que promueva, predique o enseñe estas verdades espirituales. Si bien es cierto que de la Virgen nació el Cristo, el Hijo primogénito de Dios, también es cierto que de la Iglesia nacen los santos, o sea, los demás hijos de Dios. No está por demás decir, que la corona de 12 estrellas, son los 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana, pero cierto que también pueden ser los 12 patriarcas, del primer pueblo escogido, Israel. El tiempo lo dirá claro. Por otro lado, cuando la tabla esmeralda habla del viento, recordemos que este significa espíritu, y, que en la lengua griega, a ambos se les designa con la misma raíz semántica de pneuma y pneumatos, respectivamente. Jesucristo aprovechó esta semejanza, para hacer un juego de palabras cuando dijo, en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De esta manera, esta parte de la frase de Hermes, quedaría de la siguiente manera. El Espíritu lo llevó a su vientre. Y se refiere a la paternidad espiritual de Jesucristo, sí, pero también, en forma extensiva, a la paternidad espiritual de todos aquellos, quienes hemos nacido de nuevo. Desde esta perspectiva, es más fácil deducir el verdadero significado de la parte final en esta frase hermética, que dice, y su nodriza es la tierra. Es obvio que, tanto Jesucristo como nosotros, pasamos esta niñez y este desarrollo espiritual, dentro de este planeta nodriza llamado Tierra, o, dentro de un cuerpo físico, también representado aquí por el concepto, Tierra. Medítenlo, un poco. Pasemos pues, a la siguiente frase de la tabla esmeralda. El Padre de todo, el telesma del mundo, está aquí. Su fuerza o potencia es entera, cuando se convierte y cambia en tierra. ¿Cuántos debates teológicos no se han suscitado en torno a este tema de la verdadera personalidad de Jesucristo? Pero antes de seguir desmenuzando esta frase, veamos lo que significa la palabra telesma. En sí, la palabra telesma tiene origen griego y significa efecto o causa. De este mismo vocablo procede la palabra talismán porque se cree que tiene un efecto o causa de algo bueno en la persona que lo posee. En realidad esta palabra quedaría mejor traducida como catalizador, ya que se trata de alguien que transforma para su bien, al ser humano. Esto es corroborado por la segunda parte de esta frase que dice, su fuerza o potencia es entera, cuando se convierte y cambia en tierra. Para no darle tantas vueltas al asunto, lo que Hermes está diciendo aquí, es que Dios se encarnó o se hizo tierra en Jesucristo. No es ninguna coincidencia que la palabra humano signifique hecho de tierra. Es, precisamente en este estado, cuando Dios mismo se transforma en ser humano, que desarrolla toda su potencialidad como catalizador evolutivo y redentor de la raza humana. ¿Quedó claro esto? No está por demás citar aquí a otro libro, quizás igual de milenario, místico y revelador que, el mismo Corpus Hermeticus o la Biblia. Me refiero al libro de Enoc, que en su capítulo 1, versículo 4, dice, el Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Espero que con este último dato y referencia literaria,
quede suficientemente claro el verdadero significado de la frase hermética aquí estudiada. Vayamos a la frase siguiente. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Como ya vimos anteriormente, aquí la palabra tierra representa la parte física o humana de Jesucristo, así como la de cualquier cristiano que pretenda seguir sus místicos pasos. Por otra parte, tanto en la Biblia, como en todo verdadero libro de revelación divina, la palabra fuego es otra figura para tipificar el espíritu. Sin embargo, me parece importante aclarar aquí que, cuando esta palabra se escribe con inicial minúscula, se refiere al espíritu humano, mientras que, cuando se inicializa con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el cual no es otro que Dios mismo. Por tanto, es obvio que el traductor aquí la enfocó más en el Espíritu Divino, al capitalizar la palabra fuego. Y vemos como la segunda parte de la frase solo refuerza y aclara más este concepto en la primera, al hablar de separar lo sutil de lo grosero. Recuerden que el espíritu es sutil, mientras que la carne o la sensualidad es grosera. Pero también nos da a entender que esta separación o renuncia de nuestra parte grosera y carnal se ha de dar de una forma suave, paulatina y no forzada. Aunque quizás no entiendan la relación de pronto. Esta es la razón por la que el sistema comunista moderno no funciona bien, porque es un comunismo forzado y no voluntario, muy contrario al predicado por Jesucristo y practicado en la primera iglesia primitiva, como lo narra el libro de los Hechos, cuando dice que tenían todas las cosas en común. En Hechos 2, 44 y 4, 32. Solo agrego una cosa más. En esta pequeña frase esmeraldina, aquí analizada, se encapsula y resume todo el drama de la batalla interna, de quienes hemos emprendido el camino de la santidad o de la perfección espiritual. Si gustan corroborar esto último, con citas bíblicas y herméticas, les recomiendo leer aquí a Gálatas 5, 17 y 1 de Pedro 2, 11. También les recomiendo los escritos de Hermes, dirigidos a su hijo Tat, en el Corpus Hermeticus. La siguiente frase esmeraldina dice: asciende de la tierra al cielo, y de nuevo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Yo creo que con solo citar un par de paralelos bíblicos, esta frase hermética quedará debidamente aclarada y diáfana como el agua clara. Primer paralelo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Segundo paralelo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Yo creo que con esas dos citas paralelas, es suficiente para entender todo el concepto de esta mística frase esmeraldina. Prosigamos pues con la siguiente parte. Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aunque, estrictamente hablando, esta frase todavía se refiere a Jesucristo mismo. Puede aplicarse, extensivamente, a todo seguidor verdadero del Divino Maestro. Por esa razón también es aplicable a su cuerpo místico, es decir, a su iglesia. ¿Por qué dice que la oscuridad huirá de los santos o perfectos? Leamos Santiago 4, 7, que dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. En otro estudio posterior, ahondaré, con más profundidad, en el por qué Satanás huye de quienes le resisten. Por ahora bástenos saber que, como dice la tabla esmeralda y las cartas paulinas, la oscuridad y las mentirosas huestes de Satanás, huyen de aquellos que han aprendido a resistirlas. Vayamos a la siguiente frase esmeralda. Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Aquí quiero recordarles lo que estudiamos del nombre de Jesús, en el estudio anterior, llamado El Misterio Escondido.
¿No vieron el enlace que puse ahí, hacia otro video, donde un militar de alto rango en el secreto Illuminati, nos revela el enorme poder que ejerce el nombre de Jesús, en los demonios infraterrenos? Si se lo perdieron, aquí se los pongo una vez más. Sí, Alexander, sí son demonios, y les puedo decir esto. Tú les puedes decir Gandhi, Allah, la Virgen María, todos ellos, pero si usas la palabra Jesús Cristo en contra de ellos, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque hay poder detrás del nombre de la palabra Jesús. Y la única manera de escaparse de ellos, y esto me lo han dicho todas las personas que trabajan dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que están de nuestro lado, que si usamos la palabra Jesús, ellos no la pueden tolerar, destruye su estructura molecular y los drenan de toda su energía. Y se pueden desmoronar durante hasta 30 minutos si usas esta palabra en contra de ellos. Y que si la sigues usando más de 30 minutos ya no pueden regresar a esta dimensión nuestra. ¿Cómo funciona este poder tan devastante para estos demonios? Para poder entenderlo, necesitamos primero entender estas frases bíblicas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Esto fue Hebreos 11:3. También Hebreos 1:3 dice lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo esto se explica porque lo sutil, es decir, lo espiritual, es lo que sostiene al mundo físico y no viceversa. ¿Por qué? Porque el mundo físico está compuesto, estructuralmente, del mundo espiritual, y, una vez que se domina el mundo espiritual, el mundo físico es sometido y penetrado con mucha facilidad. De hecho, esto fue lo que descubrió Albert Einstein, al comprobar que la materia se compone de energía. Cuando puedes manipular la energía, entonces puedes manipular y penetrar, molecularmente, la solidez del mundo material. Resulta que Jesucristo no estaba exagerando cuando dijo que una fe sólida podía mover montañas. Esto mismo es lo que real y prácticamente nos está diciendo esta frase hermética. Frase siguiente. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Esta es una de las verdades que he tratado de transmitir durante todos estos videoestudios pasados. Las mentiras de Satanás casi nos han hecho creer que la verdad es relativa, personal y subjetiva. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de la humanidad todavía cree esa mentira. El propósito de todo esto es pretender usurpar el poder de Dios y hacernos dioses a nosotros mismos, como de hecho lo quiso hacer Satanás. Las mentiras satánicas te dicen: no sigas los patrones divinos, sino crea tus propios patrones particulares de la verdad. Esta es, en la realidad, la ideología y el pensamiento bajo el que operan las mentes de todos los criminales y asesinos, como lo es Satanás mismo. Vayamos a la penúltima frase de esta tabla hermética. Por esto fui llamado Hermes 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. En este punto, no sé si ustedes habrán notado que suelo decir: bienvenidos al método o forma tridimensional del pensamiento hermético. También les expliqué que el pensamiento lineal viaja, el pensamiento bidimensional crece y que el pensamiento tridimensional se expande. ¿Lo recuerdan? Pues bien, para poder entender el pensamiento o los conceptos herméticos de una forma meramente intelectual, necesitamos aprender a pensar como lo hacía él. Es decir, en 3 dimensiones. Quizás en otro estudio futuro, profundice yo más y explique el por qué, la imaginación, es la materia prima de la inteligencia. Pero no quiero concluir el estudio de esta frase sin citar el Tratado 11, verso 20 del Corpus Hermeticus que dice:
Siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego, del agua, de lo seco y de lo húmedo. Piensa que estás en todas partes, en la tierra, en el mar, en el cielo, que todavía no has nacido, que estás en el vientre, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo, tiempos, lugares, cosas, cualidades, cantidades, podrás entender a Dios. Díganme ustedes, si Hermes no está hablando aquí, del poder inmenso que tiene una imaginación mental abundante y prolífica. Si todavía no relacionan una cosa con la otra, investiguen de dónde sacaba sus maravillosos inventos, el gran Nikola Tesla. Pero vayamos a la última frase de esta tabla esmeralda y que dice: se completa así lo que tenía que decir de la obra del sol. Es obvio que Hermes no está hablando aquí, en una forma literal del sol como estrella, como tampoco lo hizo durante toda la fraseología esmeraldina. O, por ejemplo, cuando menciona a la luna, en la frase número 3 ya analizada. Para Hermes, el sol representa a Dios, el Padre Celestial y dador de la vida en general. Si algunos ignorantes, posteriores a Hermes, lo tomaron en forma literal, y crearon un culto solar pagano, la culpa no es de Hermes, sino de los torpes seguidores, que lo interpretaron de esa forma tan literal. Por eso dije que a Hermes le pasó idéntico como a Jesucristo y otros grandes reveladores de la verdad cósmica y eterna. Le trastornaron todas sus enseñanzas, en algo totalmente absurdo y grotesco, en forma de una religión oscura y misteriosa. De esta manera estoy concluyendo este estudio, acerca de la verdadera doctrina hermética, la cual, no se diferencia en absoluto de la cristiana, sino que la complementa. También nos demuestra, una vez más, que Dios siempre ha querido dialogar con el hombre de tú a tú. Pero ha sido el hombre quien no ha podido sostener este diálogo durante mucho tiempo, sin tergiversar todo lo revelado por Dios. Por eso quiero terminar este estudio, citando estos pasajes claves en la Biblia que nos hablan de esto mismo y que dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1. Y estos otros dos que dicen: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estas dos últimas citas, se encuentran en 1 a los Corintios, 1:21 y 2:14, respectivamente. Así que mi amado video oyente, si quieres entender estas verdades plenamente, nace al mundo espiritual. ¿Cómo se puede hacer esto? Simplemente, pídeselo a Jesús. Él está esperando, ahora mismo, a que lo hagas. Recuerda, será más efectivo, si haces esta petición, en voz alta. Deseo que así sea, y, hasta la próxima revelación cósmica, Dios mediante.